Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 11 de julio, en el que tengo el enorme gusto de saludar aquí en el estudio a mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto estar aquí en el estudio, querido Mario. Creo que en la sonrisa se me ve el placer que es estar aquí contigo. Encantado de que estés aquí nuevamente en el foro y de saludar a nuestro querido Rafael Cardona, que no está en el foro, pero sí está desde su casa conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, mi querido Mario, mucho gusto en saludarte, bien, a Claudio, a todos. Aquí estoy como espectador de los Juegos Olímpicos de Tokio. De esos que no hay. Viendo de lejitos. Viendo de lejitos nomás. Sí, fuera del estadio, claro. Oye. Pero bueno, dispuesto. Muy bien, querido Rafael. A ver, Claudio, semana de muchos temas, yo diría de muchos escándalos, de notas aisladas. Sí. No hay, así a simple vista, una historia nacional, digamos, porque tienes Guerrero con los desplazados, tienes grupos de autodefensa ahora en Chiapas, tienes la violencia en Zacatecas, San Luis Potosí, con médicos asesinados. Y a mí lo que me preocupa más, ya platicaremos al ratito de los videos, y si el presidente, y si el Ildefonso Guajardo, a mí me preocupa más que veo una distancia enorme entre la preocupación del presidente, el tiempo que le dedica el presidente a pegarle a periodistas, a los mensajeros, en lugar de responder a los mensajes, y en lugar de eso está atendiendo una agenda que no tiene que ver con lo que está pasando en el país. Y tú traes datos muy interesantes que ilustran, creo que el tamaño de lo que el presidente está dejando de ver por estar haciendo otras cosas, me parece. Exactamente, Mario, Rafael. Aquí el tema es que tenemos al presidente muy ocupado en ciertos temas, pero muy poco preocupado por otros temas. Y con propios datos del gobierno, particularmente la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, fíjense 3 datos que me parece que ilustran muy bien este escenario nacional, que no es nada agradable y que le trae probablemente miedo y preocupación y falta de sueño a muchas familias en México. De acuerdo con esta subsecretaría, han desaparecido en México, en lo que va de este sexenio, 52 personas por día. 52 familias, ¿no? Que se quedan sin un papá, sin una mamá, desaparecidos. Después, al parecer, más o menos se encuentran a la mitad de estas personas desaparecidas y la mayoría de ellas con vida. Ahora, yo no me imagino que la angustia que debe sentir una familia a la que simplemente pierde por 3, 4 días, una semana o un mes a un familiar. Segundo dato, 55.3% de estas personas desaparecidas son niñas o adolescentes entre 10 y 17 años. Es decir, prácticamente la mitad, estamos hablando de niñas y adolescentes. ¿Por qué se está focalizando sobre ellas la violencia, Mario? Yo creo que es una de las preguntas que deberíamos hacerle al Poder Ejecutivo, al poder, digamos, que responde a estas responsabilidades. Y el tercer dato, solo 7 estados concentran el 63% de las personas desaparecidas. Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Entonces, en un contexto donde estamos todos los días viviendo esta situación y donde al parecer se vuelven a encender los semáforos amarillos en Chiapas, en Michoacán, respecto a los grupos de autodefensa que nacen fruto de la inacción e ineptitud de las autoridades que están para cuidarnos a los ciudadanos. De acuerdo. Ese es el contexto. Y yo agrego, Rafael, antes de conocer tu punto de vista de esto, pues que es un tema de seguridad de cada familia, de cada persona que vive con temor, pero luego es un tema de gobernabilidad, en el sentido estricto de la capacidad del gobierno para ejercer su autoridad sobre el territorio, que estamos viendo que hay cada vez más actores que reivindican que ellos tienen el control sobre esos territorios, Rafael. Mira, hay un dato que es muy interesante, que viene del 23 de abril. El 23 de abril, el nuncio apostólico, con toda la fuerza que tiene la Iglesia en su aportación a la visibilidad de muchas cosas, fue a Aguililla, cosa que el presidente de la República no hace porque dice que no quiere darle gusto a sus críticos y a sus adversarios. Bueno, allá el nuncio papal, este señor Coppola, que conoce África y zonas con movimientos guerrilleros terribles y cosas espantosas, allá donde las cosas son peores que aquí, o iguales, quién sabe,
dijo una frase que debería estar en una tarjetita que se repartiera a la entrada de cada oficina pública. Y dijo, ahí donde no está el Estado, la mafia florece. Y lo que estamos viendo es que el Estado no está. Y al no estar él, alguien toma el control. Muchas veces dijimos que había zonas del país que eran tierra de nadie. Pues ahora la tierra de nadie ya tiene dueño. Ya esa tierra es de alguien. Y es lo mismo en los territorios muy al norte del estado de Sonora, que en Tamaulipas, que en San Luis Potosí, que obviamente en Michoacán. Ahora lo que estamos viendo en Chiapas es una cosa espantosa, lo de Paneló. Estamos viendo los desplazados de la sierra, allí por Chilpancingo, en Guerrero. Entonces lo que estamos viendo es que el Estado abdica, no de su capacidad, sino de su responsabilidad. La responsabilidad del Estado es imponer la ley, no persuadir para que, si es su voluntad de otro, se cumpla. Y entonces esto de los abrazos y no balazos, además de cursi, terriblemente cursi esa frase, es el reflejo de la ineficiencia y la desidia frente a la responsabilidad. Es una irresponsabilidad no actuar. De acuerdo. ¿Y en qué anda, frente a este escenario, en qué anda la agenda del presidente, Claudio? ¿Y dónde anda el presidente mientras esto está pasando en el país, Mario? Pues está concentrado, reiterando esta estrategia de ataque desde la Presidencia de la República a medios y periodistas que no son afines con sus ideas o planteamientos. Y tenemos esto de estos miércoles de quién es en las mentiras, Mario, que me parece que ilustra una vez más esta pretensión del presidente de dominar la narrativa, aunque los hechos digan otra cosa. Recordemos que el presidente es el presidente que dice que solo había 3 carteles en México, luego reconoce que hay más, pero que son herencia del pasado, o es el presidente que felicita y se congratula porque la delincuencia organizada se porta bien el día de las elecciones. En ese contexto tenemos un presidente que sigue atacando sistemáticamente a la prensa y a los medios, al mensajero otra vez, no la causa, no el fondo, sino el quién dice qué. Y quizá pues unas propuestas aquí para Rafa y para ti, quizás rebautizaríamos, digamos, este ejercicio como el quién es quién contra mis mentiras, o miércoles de amedrentamiento al periodismo, porque eso es lo que está sucediendo desafortunadamente los miércoles, y el presidente está perdiendo el tiempo atacando a los medios cuando debería de estar atacando a la delincuencia organizada. A ver, y en esa lógica, Rafael, de pronto reaparece este caso, o aparece este caso del diputado electo Ildefonso Guajardo, quien fue cabeza de la negociación del TEMEC, destacado cuadro del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. ¿Y cómo ves este tema que se presenta como uno de los casos que llaman la atención, de escándalo, de controversia durante la semana? Mira, yo anduve revisando en mis papeles y en mis notas que a veces guardo, y no he encontrado un solo video comprometedor en contra de Guajardo. No lo he visto grabado haciendo nada indebido. Él ha dado explicaciones y ahora todo se ha convertido en una especie de duelo verbal entre él y el fiscal. El fiscal que cada día lo vemos cometer torpezas más grandes, hasta las de falsificar sus documentos académicos para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Pero independientemente de la conducta del fiscal, lo que yo veo es que los casos que ellos mismos presentan son casos sumamente débiles. Son cosas que los inculpados pueden tranquilamente desmontar, dando explicaciones y diciendo: esto yo ya lo había declarado, esto es así. Si yo tenía una cuenta bancaria en los Estados Unidos, es porque trabajaba en el sector financiero en Washington. En fin, todo tiene las explicaciones que se necesitan, pero llama a la sospecha que la detención o la denuncia en contra de Guajardo se dé a las 24 horas de la declaración amorosa entre el
gobernador electo de Nuevo León, opositor obviamente de Guajardo, y el presidente de la República. Entonces Samuel va al Palacio Nacional y cuando sale, la fiscalía se entera de que tiene ahí un expediente atorado desde hace varios meses y vuelve a sacar las cosas. Y hay una gran sospecha en todo esto de que se sigue utilizando el aparato del poder público para fines políticos. Y es con criterios diferentes, ¿no? Aparece este video de la mano del presidente, dice... Hay dos estándares al menos. Ahí dice, ya se aclaró, era un préstamo personal, el monto era menor, y luego tienes ya la parte de las investigaciones judiciales. Pero si me permites, Mario, yo estoy de acuerdo que haya sido un préstamo personal, pero a mí me tienen que explicar de dónde saca tanto dinero el señor León para repartir en calidad de donativo a un movimiento político o en calidad de préstamo al nepotismo de la operación política. ¿De dónde lo sacó León? Sí. Es una figura muy generosa, mi querido Rafael. Claro, y volvemos al tema. ¿De dónde se forma uno ahí? Hay un tema político y luego hay un tema de las instituciones, de cómo se procesan temas. Y lo vimos con Manuel Bartlett, lo vimos con Ana Guevara, con Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman y las propiedades. Y lo hemos dicho, eso daña el tema de la credibilidad y de la autoridad con la que el presidente siempre se ha presentado. En una causa que es toral para el presidente, que es lucha contra la corrupción y que es una de las que más le reconoce la ciudadanía. Entonces sí, este tipo de situaciones pueden ir erosionando esa credibilidad. Para muchos ciudadanos ya está erosionada, pero hay otro grupo importante de ciudadanos que siguen creyendo en esta causa, en esta lucha que está anunciando el presidente, pero que parece tener cada vez menos de dónde asirse cuando vemos estos dobles estándares de evaluación en el tema. Oye, y un apunte final, agrego rápido un tema, Rafael, pero que me parece importante. Sí. En medio de esto que estamos diciendo, va creciendo una pandemia que va en una tercera ola ya clara, y yo sigo sin ver una campaña del gobierno que le hable sobre todos los segmentos de jóvenes, que son los que claramente están viendo más afectados, porque están saliendo más, porque son los que no están vacunados. Y lo que vemos es una política de comunicación que se hizo hacia atrás, digamos, con la cancelación de esas conferencias, pero que frente a la nueva realidad yo no veo una reacción concreta, no sé si tú la veas, Rafael. Mira, yo agradezco mucho que se hayan suprimido las conferencias de Cantinflas, porque finalmente solamente le servían a él y eso cada vez menos. Pero lo que yo sí sé es que la estrategia general de los últimos 18 meses en México en relación con la epidemia ha sido absolutamente fallida. Y ha sido fallida porque de la catástrofe lejana e imposible de que ocurriera, de los 60,000 muertos del principio del diagnóstico oficial, a la realidad actual de los 500,000 o posiblemente más muertos, parece que al presidente le preocupa poco cuando la gente muere de COVID y le preocupa más que la gente no muera en enfrentamientos armados en Aguililla. No quiero que nadie se muera, respeto a la vida humana, pero también la vida humana queda vulnerada con una mala política sanitaria, sobre todo. Claro. Un apunte final, querido Claudio. Simplemente decir, Mario, Rafael, que ya estamos en plenas campañas político-electorales. O sea, ya se dio el destape del siguiente ciclo del 24. ¿Qué vamos a ver? Videoescándalos, denuncias, tropezones, todo el pasado traído al presente, un juego muy sucio para conseguir la presidencia de México. Y hay que entender que todo esto, todas estas narrativas, buscan ese camino. ¿Quién va a ser la próxima presidenta o presidente de este país? De acuerdo. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Esta es la Agenda Pública.